¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas piedras parecen recordar más que nosotros? En medio del Océano Pacífico, donde el horizonte se pliega sobre sí mismo y el silencio parece más antigua que el viento, hay una isla que guarda un enigma mayor que sus dimensiones. Rapa Nui, un punto casi invisible en el mapa, pero cargado de significado, como si el mundo hubiera dejado una pregunta sin respuesta. Allí se encuentran los Moai, rostros de piedra, cuerpos colosales, ojos que han mirado siglos. No son solo estatuas, son presencias, testigos inmóviles de un recuerdo que no fue escrito en libros, sino grabado en la materia misma del planeta. Cada uno de ellos pesa decenas de toneladas, algunos, más de 80, y, sin embargo, se sintieron conmovidos, transportado, colocado con precisión casi ritual. La cuestión no es solo cómo. La verdadera pregunta es, ¿por qué? Como civilización aislada, sin metales avanzados, sin ruedas, sin animales de tiro, consiguió mover piedras que hoy desafían incluso a las máquinas modernas. ¿Qué tipo de el conocimiento existía allí? ¿Y por qué desapareció como si nunca hubiera pertenecido? ¿Este mundo? Quizás sientas, incluso sin darte cuenta, que este misterio no tiene que ver solo con la arqueología. Habla de algo más íntimo, de una inteligencia olvidada, de una relación entre la mente, cuerpo, naturaleza y espíritu, que se perdió cuando empezamos a creer que solo lo visible es real. Los antiguos habitantes de Rapa Nui no veían la piedra como algo muerto. Para ellos todo maná poseído, una fuerza invisible, viva y pulsante. Las piedras no fueron obstáculos, fueron socios. Y mover un Moai tal vez no fue solo un acto físico, sino un diálogo entre la conciencia humana y la tierra misma. Si sientes que ciertas cosas no son una coincidencia, tal vez este video sea justo lo que necesitas, que necesitabas encontrar ahora, porque algunas historias no nos llegan oportunidad, nos encuentran cuando estamos listos para recordar. Hoy no nos limitaremos a revisar teorías. Caminemos por un territorio donde la ciencia y la espiritualidad se observa en silencio, donde cada respuesta abre una nueva pregunta, donde el pasado no está muerto, solo esperando ser escuchado. Respira hondo, imagínate el sonido del viento cruzando la isla, y permítete entrar en este enigma, porque al final, tal vez las piedras de Rapa Nui no se movieron con solo técnica. Quizás les conmovió algo que la humanidad ha olvidado, pero que la humanidad, el alma, todavía lo reconoce. Y cuanto más observamos a estos gigantes silenciosos, más nos damos cuenta de que parecen mirarnos de vuelta. Como espejos de piedra, reflejan nuestras propias limitaciones. Moderno, tenemos máquinas, cálculos, tecnología, pero perdimos tiempo, perdimos el escucha, hemos perdido la humildad ante la naturaleza. Quizás es por eso que el método tiene perdido, no porque fuera imposible, sino porque requería algo que dejamos atrás: cooperación profunda, propósito común y alineación entre intención y acción. Esto no es solo un misterio técnico, es una invitación, un suave llamado para recordar que el conocimiento no vive solo en herramientas, sino en estados de conciencia. Rapa Nui no nos provoca a probar algo, nos provoca sentir algo, y tal vez lo sea. Esto es exactamente lo que hace que su enigma sea tan resistente al tiempo. Quédate con nosotros hasta el final de este viaje. Hay capas que aún están por revelarse, no tan respuestas listas, sino como preguntas más profundas, porque cuando el misterio permanece, algo dentro de nosotros despierta, y este despertar a veces vale más que cualquier explicación, y tal vez ahí es donde realmente comienza todo. En el silencio donde la memoria antigua aún respira, dentro de cada ser humano atento al llamado invisible del Deep Ancestral Past. Situada a más de 3.000 kilómetros del continente más cercano, aparece como un fragmento solitario de tierra rodeado de agua en todas direcciones. No hay montañas protectores alrededor. No existen rutas de paso naturales. Durante siglos, quienquiera que llegara allí sabía que no solo estaba viajando por el espacio, sino que estaba cruzando un umbral. Fue como salir del tiempo. Para los antiguos habitantes, esta soledad no era un castigo,
Fue un propósito. La isla estaba visto como el ombligo del mundo, un punto de conexión entre el cielo, la tierra y los antepasados. Aislamiento no significaba abandono, sino concentración. Todo lo que importaba era allí: el viento, el mar, la piedra y la memoria. Es en este escenario donde aparecen los Moai, no como objetos decorativos, sino como pilares de identidad. Cada estatua representaba un ancestro específico, un guardián espiritual responsable de proteger la aldea, asegurando fertilidad, equilibrio y continuidad. Los Moai no miraban al mar, ellos miraron adentro, para la gente, de por vida, como diciendo, en silencio: estamos aquí, no están solos. Pero hay algo aún más intrigante. Estas estatuas no fueron hechas donde están. La mayoría de los Moai fueron tallados en la cantera de Rano Raraku, un volcán extinto tierra adentro de la isla. Allí, decenas de ellos permanecen inacabados, pegados a la carretera. Chamadre, como si el trabajo había sido interrumpido abruptamente. Otros fueron completamente liberados de piedra, transportada a lo largo de kilómetros de terreno irregular, colinas, valles y suelos inestables, a sus destinos finales. Imagínese eso por un momento. Sin ruedas, no rails, sin metal, avanzado. Solo manos humanas, cuerdas rudimentarias, madera escasa y un conocimiento que no dejó manuales. El propio entorno parece conspirar contra cualquier explicación sencilla. Rapa Nui nunca era una isla rica en árboles. La madera era limitada, valiosa y sagrada. Cada característica debía usarse con cuidado. Aún así, piedras que pesan decenas de toneladas cruzaron el paisaje como obedeciendo a una lógica invisible. Aquí la ciencia moderna tropieza. Y cuando la ciencia tropieza, el misterio respira. Quizás la respuesta no esté solo en la fuerza física, sino también en la organización social. Rapa Nui era una civilización profundamente cooperativa. El yo casi no existía sin el nosotros. Cada uno. Los Moai rodearon todo el pueblo. Niños, adultos, ancianos. Todos participaron, no solo de transporte, sino de significado. El esfuerzo fue colectivo porque también lo era el propósito. Y el propósito lo cambia todo. Cuando un pueblo cree que está logrando algo sagrado, los límites de lo posible son ampliar. El cuerpo responde de manera diferente. La mente se alinea. El miedo retrocede. El agotamiento encuentra significado. Quizás esto es lo que olvidamos cuando intentamos explicar el pasado. Con cálculos. No se pueden mover piedras gigantes solo con músculos. Muévete con convicción compartida. Rapa Nui tampoco separó la técnica de la espiritualidad. El acto de mover un Moai era, al mismo tiempo, ingeniería y ritual al mismo tiempo. Cada paso, cada pausa, cada ajuste tenía significado. No se trataba solo de llegar al destino, sino de mantener el equilibrio de energía, la maná, durante todo el proceso. Y aquí viene un detalle a menudo ignorado. Muchos relatos orales afirman que el Moais caminaron, no en el sentido literal moderno, sino como una metáfora viva. Las estatuas fueron balanceadas de un lado a otro, avanzando lentamente, casi como si caminaran. El movimiento requiere extrema coordinación, ritmo, escucha colectiva. Un error, y la piedra cae. Desequilibrio y todo se pierde. Note el simbolismo. Para avanzar había que balancearse. Para mover lo pesado se necesitaba suavidad. Quizás esta sea la primera gran lección que nos ofrece Rapa Nui. La isla del fin del mundo no fue el escenario de una civilización ingenua. Era el laboratorio de un conocimientos adaptados al límite. Un pueblo que ha aprendido a extraer el máximo significado de recursos mínimos. Eso transformó el aislamiento en identidad, escasez de creatividad, silencio en la sabiduría. Pero toda historia de equilibrio conlleva un punto de quiebre, y cuando miramos el Moai inacabado, algo nos inquieta. ¿Por qué parar? ¿Qué pasó para que un pueblo tan organizado, tan alineado, simplemente interrumpir un proyecto que parecía esencial para su existencia? Quizás la respuesta no esté solo en el pasado de Rapa Nui. Tal vez sea en el futuro de toda civilización
que olvida cómo cooperar, cómo escuchar, cómo respetar los suyos límites. En el siguiente bloque, profundizaremos, aún más, no solo en el misterio técnico, sino en el significado espiritual de los Moai, porque entender el cómo, sin entender el por qué, es como mover la piedra sin saber hacia dónde mirar. Para entender los Moai, es necesario abandonar por un momento la idea moderna de estatua. En Rapa Nui estas figuras no eran obras de arte destinadas a la contemplación, pasivo. Eran presencias vivas, puentes entre mundos, cuerpos de piedra preparados para albergar algo invisible, pero profundamente real. Para esas personas, maná. Mana no es solo energía, es autoridad espiritual, fuerza vital, memoria ancestral, condensado. Cuando un líder muere, su esencia no desaparece. Ella necesitaba un punto de anclaje para seguir protegiendo a la comunidad. El Moai cumplió exactamente este papel. No representó al antepasado. Se convirtió en el antepasado. Por eso, cada detalle importaba. La forma alargada del rostro, la mandíbula firme, la austero. No hubo sonrisas. No hubo adornos innecesarios. Necesarios los transmitir estabilidad, vigilancia, permanencia. It was a silent language, entendido por todos en la isla. Cuando se erigió un Moai, el pueblo lo supo. Estamos bajo protección. Pero esta protección no fue gratuita. El proceso comenzó mucho antes de que se tocara la piedra. Se trataba de sueños, presagios, decisiones colectivas. Elegir qué antepasado sería honrado, dónde sería colocado, en qué dirección miraría. Todo esto fue debatido cuidadosamente. La ubicación no fue aleatoria. La plataforma donde se erigió el Moai marcó un punto energético en la isla, una relación específica entre las personas, la tierra y el cielo. El momento más simbólico, sin embargo, llegó al final. Cuando finalmente se levantó el Moai, sus ojos aún permanecían vacíos. Él era físicamente completo, pero espiritualmente incompleto. Solo después llegó la ceremonia de los ojos, cuando se insertaron placas de coral blanco y pupilas de obsidiana. Ese fue el momento en el que el Moai despertó. Desde allí vio, y cuando lo vio, lo protegió. Observé lo que esto revela. Los ojos no eran de piedra. Estaban hechos de luz reflejada, coral blanco, obsidiana negra, día y noche, vida y misterio. La mirada del Moai era un recordatorio constante del equilibrio, que proteger no es dominar, sino observar. No lo es controlar, pero vigilar responsablemente. Quizás por eso los Moai nunca miraban al mar. El océano ya era demasiado impredecible, o el mayor peligro estaba dentro de la propia comunidad. Conflictos, escasez, alteración de equilibrio. Los antepasados miraban a sus descendientes porque sabían dónde estaba la fragilidad realmente vive. Con el tiempo, sucede algo curioso en la percepción moderna. Cuanto más estudiamos sin embargo, cuanto más nos damos cuenta de que no fueron hechos para impresionar a los extranjeros. Fueron para fortalecer los vínculos internos. No dicen, mira qué poderosos somos. Dicen, recuerda quién eres. Y aquí la psicología se encuentra con la espiritualidad. Una comunidad que vive diariamente con símbolos de ascendencia tiende a actuar con más responsabilidad colectiva. Las decisiones no solo afectan el presente, sino también el honor de los que vinieron antes. El futuro no pertenece solo a los vivos, sino también a los muertos. Este tipo de conciencia crea límites naturales para el ego individual. Mientras esto existió, Rapa Nui prosperó, pero los símbolos requieren mantenimiento, no solo físico, sino emocional. Cuando la fe se pierde el significado, el símbolo se convierte en peso muerto. Y quizás este sea uno de los más aspectos delicados de esta historia. En algún momento, los Moai dejaron de ser puentes y se convirtieron en ser disputas, estado, fuerza, competencia entre clanes. Cuando esto sucede, el maná se fragmenta. Hay registros orales que hablan de crecientes conflictos internos, de una carrera por los Moais cada vez más grande, más pesado, más impresionante, como si el tamaño pudiera compensar la pérdida de significado.
La piedra crece cuando aumenta el vacío interno. Es una lógica que no pertenece solo al pasado. En este punto, el Moai deja de ser guardián y se convierte en espejo. Refleja el estado psicología de la civilización que la construye. Y cuando el reflejo se vuelve incómodo, la ruptura enfoques. Es imposible mirar estas figuras sin sentir algo familiar. Vivimos rodeados de monumentos modernos, edificios, tecnologías, símbolos de poder. Pero ¿cuántos de ellos todavía llevar propósito? ¿Cuántos realmente nos conectan con algo más grande que nosotros mismos? ¿Lo mismo? Rapa Nui nos susurra una silenciosa advertencia. Cuando el símbolo pierde su alma, la técnica no sustenta la civilización. Quizás sepas cómo mover rocas gigantes, pero si olvidas por qué los mueves, todo conocimiento se vuelve inestable. Quizás por eso, cuando la civilización colapsó, los Moai fueron derribados, no por enemigos externos, sino por el propio pueblo. Derribar el Moai fue romper con el pasado, negar protección, interrumpir el flujo de maná, un gesto extremo, lleno de desesperación. And yet, even lying down, they remain. Siglos después, siguen mirándonos desde algún lugar que no sabemos definir. No con ojos coralinos, pero con la presencia de quien guarda un secreto. El secreto no es solo técnico, es humano, es espiritual, es psicológico. En el siguiente bloque, nos enfrentaremos a lo técnicamente imposible. Peso, fricción, equilibrio, matemáticas. Miremoslos fríamente y darte cuenta de que, incluso ahí, algo no está cierra completamente, porque quizás el error no esté en los cálculos, sino en la falta de una variable que la modernidad no supo considerar, la conciencia colectiva. Y cuando esta variable entra en la ecuación, la piedra empieza a moverse de nuevo, al menos dentro de nosotros. Cuando las emociones se dejan de lado y los números entran en escena, el enigma de Rapa Nui no se disuelve. Él profundiza, porque, analizado fríamente, el transporte de Moais no debería haber sucedido. Al menos no de la forma en que aprendemos a entender el mundo físico. Algunos Moai pesan entre 10 y 15 toneladas. Otros superan los 40. El más grande jamás tallado habría superado las 80 toneladas. No estamos hablando solo de levantar pesas, sino muévelo por kilómetros, cruzando terrenos irregulares, pendientes pronunciadas y suelos, volcanes inestables. Incluso hoy en día, con grúas, tractores e ingeniería pesada, la operación requiere una planificación extrema, y sin embargo lo hicieron. Las explicaciones tradicionales intentan simplificar, troncos de madera utilizados como rodillos, palancas, hilos de verduras, fuerza humana coordinada. En teoría, parece plausible. En la práctica surgen paradojas. La isla no tenía suficiente madera para sustentar esto. Método a gran escala. Los estudios botánicos muestran que se produjo deforestación, pero no en un volumen compatible con cientos de operaciones de este tipo. Además, los baúles en un terreno inclinado y desigual crearía fricción excesiva, inestabilidad y un alto riesgo de rotura. Y estatuas. Y las roturas serían visibles, pero no lo son. La mayoría de los Moai llegaron a su destino sanos y salvos, sin grietas estructurales significativas. No hay marcas de impacto consistentes con caídas repetidas. Esto sugiere un control fino, no fuerza bruta desorganizada, algo más cercano a la precisión que a la improvisación. A menudo se ignora otro detalle técnico, el centro de gravedad. Los Moai no son bloques simples, tienen formas específicas, cabezas grandes, torsos alargados. Un error, un ángulo de inclinación mínimo podría ser fatal. Quien los movió necesitaba entender equilibrio de forma intuitiva, casi como un bailarín entiende su propio cuerpo en el espacio. Y luego hay tiempo. ¿Cuánto tiempo llevaría mover un solo Moai? ¿Meses? ¿Años? Si fuera un proceso lento y extremadamente agotador, ¿por qué invertir tanto esfuerzo una y otra vez? ¿Por qué? ¿No reducir el tamaño? ¿Por qué insistir en algo que drenaría completamente la energía de la sociedad? La respuesta puede estar en una palabra poco considerada por la ingeniería moderna: eficiencia cultural.
Una técnica no necesita ser rápida para ser eficiente. Tiene que ser sostenible dentro del contexto social, simbólico y energético de quienes lo utilizan. Si el método estuviera integrado al ritmo de la comunidad, a las ceremonias, a la vida cotidiana, ya no sería un trabajo y se convertiría en un proceso orgánico. Pero aún así, algo no cuadra. Los experimentos modernos han intentado replicar el transporte. Algunos tuvieron éxito parcial con la teoría del caminar, cuerdas unidas a ambos lados, grupos de tirones alternos, haciendo que la estatua se balancee y avance. Funciona, hasta cierto punto. Requiere coordinación extreme. Cualquier fallo rompe el ritmo. A pequeña escala es viable. A gran escala se vuelve riesgoso. Y esto nos lleva a un punto incómodo para la ciencia clásica. Quizás no lo sepamos todo, lo que sabían, no en el sentido místico exagerado, sino en el sentido práctico olvidado. Conocimiento transmitido oralmente, basado en la experiencia directa, la observación del comportamiento de materia, sonido, vibración, fricción. Una ciencia intuitiva, corporal y colectiva, no registrados en ecuaciones, sino en prácticas. Hoy en día tendemos a confiar solo en lo que se puede medir de forma aislada. Confiaron en el que se podía sentir juntos. También hay silencio arqueológico. No hay registros detallados de las técnicas. Sin manual. No hay inscripción que explique el proceso. Esto no significa ignorancia. Muchas culturas no registraron lo obvio. Lo que todos sabían no era necesario ser escrito. Escribe solo lo que esté en riesgo de ser olvidado. Y aquí está el quid de la cuestión. Quizás la técnica no fuera el secreto. Quizás el secreto fuera el estado de conciencia necesario para aplicarlo. Cuando miramos Rapa Nui con ojos modernos, buscamos herramientas. Ellos tal vez buscar alineación, cuerpo, intención, ritmo, propósito. Cuando estos elementos pierde, la técnica se vuelve inútil, incluso si las herramientas permanecen. Esto explicaría por qué el conocimiento desapareció tan rápidamente. No fue robado, no estaba escondido. Simplemente dejó de funcionar cuando la sociedad perdió el equilibrio interno. Una técnica basada en una cooperación profunda no puede sobrevivir fragmentación social. Nótese el paralelo con el mundo actual. Tenemos acceso a más información que cualquier civilización anterior. Sin embargo, no logramos mover piedras mucho más pequeñas. Los conflictos, desigualdades, crisis ambientales, quizás porque intentamos solucionarlos solo con fuerza y cálculo, ignorando la dimensión colectiva de la conciencia. Los Moai siguen siendo un desafío silencioso a nuestra arrogancia técnica. Ellos dicen, sin palabras, sabes medir, pero ya no sabes moverte. En el siguiente bloque exploraremos teorías que se atreven a ir más allá de lo convencional. No te detengas a sustituir la ciencia, sino ampliarla. Vibración, sonido, ritmo, conocimiento perdido. No como fantasía, sino como posibilidades que la historia aún no ha cerrado del todo. Porque a veces, lo técnicamente imposible no apunta a la magia. Señala una brecha en nuestra forma de percibir la realidad. Cuando las explicaciones convencionales empiezan a fallar, no significa que la verdad sea lejos. A menudo simplemente significa que estamos mirando con el conjunto de datos equivocado. Lentes. En Rapa Nui, la llamada técnica perdida, tal vez no se haya perdido en el sentido físico, sino en el sentido cultural. Ella no desapareció como un objeto fuera de lugar. Ella se fue a tener sentido en un mundo que ha cambiado internamente. Entre los propios Rapa Nui existe una frase ancestral que resuena como un susurro entre generaciones. Los Moai caminaron. Durante mucho tiempo, esto fue tratado como un mito, metáfora, poetic exaggeration. Pero, curiosamente, cuando los ingenieros modernos decidieron tomar en serio esta afirmación, sucedió algo inesperado. Las estatuas realmente podrían caminar. El método es simple solo en apariencia. Cuerdas atadas a ambos lados del Moai. Grupos tirones sincronizados alternativamente creando un swing controlado. La base curva a la estatua permite un movimiento progresivo. Un paso a la vez. Izquierda. Bien. Avance. No fuerza bruta, sino ritmo. No presiones,
sino lidera. El detalle más revelador no es que funcione. Eso es lo que exige. Coordinación absoluta, escucha constante, confianza mutua. Si una persona pierde el tiempo, todos lo sienten. Si alguien se enoja, la balanza cambia, se rompe. Si alguien intenta liderar solo, la piedra cae. El método solo funciona cuando no one tries to be bigger than the group. El Moai se mueve cuando el ego colectivo se disuelve. Esta técnica no es solo física, es psicológico y profundamente espiritual. Hay otra capa raramente explorada: el sonido. Muchas culturas antiguas, el sonido no era entretenimiento, pero herramienta. El ritmo organiza el movimiento. El canto regula la respiración. La vibración crea cohesión. No es casualidad que las obras colectivas ancestrales casi siempre involucran música, ritmos, entonaciones repetitivas. Imagínese a decenas de personas moviendo los hilos en el tiempo, guiadas por cánticos rituales. El sonido mantiene el tiempo mantiene el equilibrio mantiene la piedra en movimiento. En este estado, el esfuerzo individual disminuye. El cuerpo entra en flujo. La fatiga, cambios en la calidad. Lo imposible se vuelve soportable. Esto no es misticismo, es neurociencia básica aplicada de forma intuitiva. El ritmo se sincroniza sistemas nerviosos. Reduce el estrés. Aumenta la resistencia. Amplia coordinación. Civilizaciones, los viejos no necesitaban nombrarlo para usarlo. Lo sintieron. Algunos investigadores también plantean la hipótesis de la resonancia. Toda la materia vibra. Piedra, madera, cuerpo humano. No en el sentido de fantasía, sino físico. Frecuencias. Propiedades específicas pueden reducir la fricción y alterar los microcomportamientos de la materia. Todavía estamos lejos de afirmar que los Rapa Nui dominaran algo así de manera consciente, pero también estamos lejos de decir que no dominaron nada más que lo obvio. El error moderno es suponer ignorancia cuando faltan registros escritos. El conocimiento oral no deja ruinas claras. Vive mientras se practica. Muere cuando la práctica se desmorona. Si la técnica dependiera de toda una cultura trabajando en armonía, bastaría una ruptura social para que quedara inutilizable. Y luego, incluso si alguien recordara los pasos, ya no funcionarían, porque la técnica no estaba solo en las manos, estaba en el bono. También existen teorías que exploran el uso inteligente de palancas, contrapesos e inclinaciones, características naturales del terreno, no como soluciones aisladas, sino combinadas. Una coreografía entre geografía y movimiento humano. Los caminos de los Moai no fueron aleatorios. Ellos siguieron recorridos específicos, con curvas suaves, aprovechando los desniveles, reduciendo el esfuerzo. La isla todo funcionaba como parte del mecanismo. Hoy llamamos a esto ingeniería de sistemas. Lo llamaron vivir en armonía con la tierra. Y luego llegamos a la pregunta más incómoda. ¿Por qué este conocimiento no fue transmitido? Porque no era transmisible fuera del contexto que lo sustentaba. Cuando los conflictos, los asuntos internos aumentaron, cuando la cooperación dio paso a la rivalidad, cuando el maná era fragmentada en las luchas por el poder, la técnica perdió su base. La piedra gigante no se mueve con desconfianza. No mueves una piedra por miedo a los demás. El colapso no fue solo ambiental o económico, fue relacional. Cuando esto sucede, el conocimiento no se pierde todo de golpe. Él falla. Intenta repetir el gesto. Something goes wrong. La estatua cae. Alguien sale herido. El grupo está asustado. La confianza se rompe. Se abandona el intento. En una generación o dos, ya nadie sabe cómo hacerlo, incluso si todos lo han visto. Lo que queda es el mito. Ellos caminaron. Y, irónicamente, el mito preserva la verdad mejor que la explicación técnica por sí sola, porque lleva la esencia del método, movimiento vivo, colectivo, rítmico. Quizás por eso, cuando intentamos replicar la técnica hoy en día, obtenemos resultados limitados. Falta algo que no se construir en el laboratorio. Falta de pertenencia. Falta de propósito compartido.
No existe la sensación de que mover esa piedra importe para la continuidad de vida, no para una demostración científica. Rapa Nui nos enfrenta a una idea incómoda. La tecnología no es solo una herramienta, es expresión de valores. Cuando los valores cambian, la tecnología muere, incluso si los objetos permanecen. En el siguiente bloque nos enfrentaremos al silencio, el momento en que todo esto se rompió. Fin del Moai en pie. El colapso de una civilización que sabía mover piedras gigantes, pero no podía lograr salir del conflicto interno. Porque quizás el mayor misterio de Rapa Nui no sea cómo lo hicieron, pero por qué dejaron de poder hacerlo. Cuando cayó el último Moai no hubo aplausos. Hubo silencio, un silencio pesado, como si la propia isla hubiera contenido la respiración. Las estatuas no fueron derribadas por invasores lejanos, pero por manos que los conocían desde la infancia. El gesto no fue simple vandalismo, fue una ruptura. Derribar un Moai significó cortar el vínculo con el ancestros, interrumpen la flujo de maná y aceptar que algo esencial se había perdido. Ese momento marcó el inicio de un olvido colectivo, lento y doloroso, que convertiría a los guardianes en piedras tumbadas y a los recuerdos en fragmentos silenciosos para siempre, ahí en esa antigua tierra sagrada. El colapso de Rapa Nui no ocurrió en un solo día. Fue una erosión interna, hecha de pequeñas decisiones equivocadas, conflictos acumulados y recursos mal administrados. La población creció más allá de lo que la isla podía soportar. La madera se volvió escasa, el suelo fertilidad perdida, la pesca ha disminuido. Con la escasez vino la desconfianza. Los clanes pasaron a competir en lugar de cooperar. El conocimiento que requería unidad empezó a fallar. Cuando la cooperación se rompe, la técnica basada en ella también se rompe, incluso si nadie se da cuenta de inmediato. Este proceso fue invisible, para muchos durante años hasta que se alcanza el límite final. Con la ruptura del equilibrio, los conocimientos ancestrales se volvieron frágiles. Ya no había ritmo común, ni la confianza necesaria para mover lo pesado. Los intentos fracasaron. Estatuas cayó. El miedo reemplazó a la fe. Lo que antes era un ritual se convirtió en un riesgo. Lo que era sagrado se ha convertido peligroso. Poco a poco, se decidió parar. No por ignorancia, sino por autoconservación. Cuando una técnica depende de la armonía, no puede sobrevivir al conflicto. Así, el conocimiento no fue destruido. Fue abandonado, dejado atrás como algo que ya no trabajado en ese nuevo estado emocional colectivo. El silencio tomó el lugar del canto, que guió la acción común. Sin los Moai en pie, el paisaje cambió, y con él la psique colectiva. Símbolos caídos cambiar conductas. La ausencia de guardianes visibles debilitó la noción de continuidad. El presente empezó a pesar más que el pasado. Supervivencia inmediata. Reemplazó la visión a largo plazo. Rapa Nui entró en un ciclo de violencia interna, known as the Time of Warriors. No fue solo una crisis material, sino espiritual. Cuando una cultura pierde sus espejos sagrados, comienza a verse a sí misma solo a través de miedo y escasez. El pasado ya no guía decisiones colectivas importantes en cada país, pueblo local restante. Este olvido no fue total, pero sí suficiente para romper la continuidad. Historia sobrevivió, fragmentado, transformado en leyendas. Los niños escucharon que los Moai caminaron, pero no aprendieron a hacerlos caminar. La memoria se convirtió en una narrativa sin práctica, y cuando la práctica muere, el cuerpo deja de saber. Conocimiento técnico, separado de la experiencia vivida, se vuelve inútil. Lo que queda es curiosidad, no competencia. Siglos después, los arqueólogos encuentran los restos y se preguntan cómo, sin darse cuenta de que la respuesta requiere comprender quiénes eran como una comunidad entera conectada por propósito común compartido que no se puede medir de forma aislada mediante métodos. Estudios científicos tradicionales actuales. El silencio de los antepasados no significa ausencia, significa esperar. Las piedras que yacen contienen una lección que no se ofrece fácilmente. Piden madurez para ser escuchados.
Rapa Nui no castiga la curiosidad, desafía las prisas. Mientras buscamos respuestas rápidas, ignoramos los lentos procesos que sostienen a las civilizaciones. El colapso de la isla es un espejo incómodo por el momento. Muestra que el conocimiento sin ética colectiva es inestable, que la técnica sin conexión humana se pierde, y que, cuando olvidamos cómo cooperar, incluso los mayores logros se vuelven frágiles con el tiempo si no se cuidan diariamente, con atención, paciencia y constante responsabilidad compartida. Quizás por eso, este silencio todavía habla. Él no acusa, él invita. Invita a recuerde que las civilizaciones no caen solo por falta de recursos, sino por falta de relaciones. En el siguiente y último bloque no buscaremos resolver el enigma por completo. Buscaremos escucha lo que él despierta en nosotros. Porque, al igual que Rapa Nui, tal vez la respuesta no se trata de volver a levantar las piedras, sino de reconstruir el tipo de conciencia capaz de para mantenerlos erguidos. El resto, como siempre, es consecuencia de las decisiones tomadas ahora en conjunción consciente entre personas, culturas y generaciones futuras que aún son posibles. Así, el silencio de los antepasados no es un final definitivo, sino un intervalo, un espacio entre lo que fue y lo que puede volver a ser. Rapa Nui permanece, no como una ruina, sino como recuerdo activo. Pregunta si aprendemos algo del olvido de otras personas. Si entendemos que el progreso sin pertenencia pasa factura, y si estamos dispuestos a recuperar modos de vida, donde técnica, ética y espiritualidad van de la mano. Si no estamos, otras islas, otros Moai, otros silencios, seguirán apareciendo ante nosotros, esperando que finalmente sepamos escuchar antes de que sea demasiado tarde para todos nosotros colectivamente presentes. Al final, Rapa Nui nos deja sin respuesta, nos deja con un espejo. Las piedras permanecen ahí, inmóviles, expuestas al viento, la sal y el tiempo. Ya no caminan, ya no vigilan las aldeas, ya no reciben ojos de colores Alabama, pero aún cumplen una función esencial. Recuerda que la historia de la humanidad no es una línea recta de progreso continuo, es un movimiento delicado, hecho de avances y olvidos de sabiduría, conquistados y perdidos, de técnicas que sobreviven solo mientras los valores que mantenerse vivo. Los Moai no cayeron porque eran demasiado grandes, cayeron porque la conciencia que los mantenía erguidos se fragmentó. Esta es quizás la verdad más difícil de aceptar. Preferimos imaginar catástrofes externas, invasiones, castigos naturales, pero Rapa Nui nos muestra algo más íntimo e incómodo. Las civilizaciones pueden olvidar quiénes son incluso antes de perder lo que tienen. Y cuando esto sucede, ni siquiera el mayor conocimiento técnico es suficiente para evitar el colapso. Mire atentamente nuestro propio tiempo. Nunca hemos tenido tantas herramientas. Nunca sabemos mucho sobre cómo funciona el mundo físico. Todavía luchamos por movernos piedras invisibles. Desigualdad, miedo, soledad colectiva, ruptura con la naturaleza. Quizás porque insistimos en impulsarlo solos, sin un ritmo común, sin propósito, compartido, sin escuchar. Los antiguos de Rapa Nui tal vez no dejaron un manual porque sabían que lo esencial no está escrito. Vivir, práctica, manténlo unido. Cuando esto se rompe, el conocimiento se convierte en ruina, incluso si los objetos permanecen intactos. El verdadero legado no está en la piedra, sino en la forma en que las personas se relacionan entre sí y con el mundo, alrededor, y si lo que llamamos técnica perdida no es algo que pueda redescubrirse en las excavaciones, pero, ¿recordado dentro de nosotros? Quizás mover rocas gigantes nunca fue el objetivo final. Tal vez fue solo un efecto secundario de algo más grande, una civilización capaz de actuar al unísono, de alinearse intención, cuerpo y espíritu. Una sociedad donde nadie caminaba solo porque nadie creía que estuvieran separados del todo. Si este mensaje te ha tocado algo, suscríbete y síguenos. Tu alma puede ser recordando el camino. Rapa Nui sigue siendo un portal silencioso.
no al pasado, sino a una posibilidad futura, una invitación a reconstruir formas de vida donde la tecnología no está disponible, se separa de la ética, donde el conocimiento no se disocia de la responsabilidad, donde el progreso no requiere olvido. Las piedras no necesitan moverse nuevamente. Somos nosotros los que necesitamos volver a aprender a caminar juntos. Y si lo que llamamos el final es solo el comienzo de un recuerdo que la humanidad aún no ha tenido el coraje para escuchar de nuevo,